Bueno, ¿qué les parece, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, este tema campesina de Anaé Torrealba? Y ese apellido les debe sonar conocido porque ella es nieta de Juan Vicente Torrealba, el arpista más famoso que ha tenido Venezuela. Este compositor venezolano, música tradicional, pues nos ha dado una excelente discografía y ella heredó pues estas dotes, pero en el canto, en la parte musical. Anaé Torrealba nos trae este tema campesino para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Así. Nancy, viniste. Sí, bueno, bienvenida al programa. Resucité. Alan, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, esa que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y te cuento que hay mucha gente sacando cuentas, sacando la calculadora y numeritos sobre la reapertura comercial entre Venezuela y Colombia. Uno de los que sacó la calculadora más grande fue Freddy Bernal. Que ay, ¿cuáles finanzas se me van a dañar? Claro, como gobernador del estado Táchira, él ha dicho que se abrirá una vitrina de 7,000 millones de dólares con la reapertura de la frontera con Colombia. Pero ya va, Freddy, 7,000 millones de dólares fue lo que se obtuvo en el año 2008 en el mejor momento de la integración binacional. Allí fue cuando se obtuvo los 7,000 millones de dólares. Pero es que tú no vas a pensar que vas a obtener 7,000 millones de dólares así, de la noche a la mañana, porque se abrió la frontera, vamos a tener 7,000 millones de dólares. Porque eso no es así. Eso depende de varias cosas, de varios factores. Una industria y un comercio sólido, productos que ofrecer, mercado real y sobre todo capacidad de negociación y de darle seguridad al comprador y al vendedor. Y esas condiciones, a pesar de que abran los puentes, a pesar de que establezcan la reapertura y permitan el libre tránsito de mercancías entre lado y lado, no se cumplen en Venezuela porque ustedes acabaron con la base industrial de Venezuela durante muchos años. La destrozaron, la acabaron. Ahora toca reconstituir esa base industrial para que pueda ofrecer productos interesantes al mercado colombiano. Porque ¿qué es lo único que Venezuela en este momento le puede ofrecer al mercado colombiano? Productos derivados, petróleo, productos derivados del petróleo y también quizás algunos elementos de producción tradicional como girasol, como soya, como ajonjolí, que son productos que en un momento Venezuela exportó hacia Colombia. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué más hay para exportar? Entonces no se puede pretender engañar a la gente con la ficción de decirle, no, que vamos a obtener 7,000 millones de dólares porque abrimos la frontera. En el mejor de los casos, gente que sí sabe de ese tema, que es la gente de Cabecol, ha dicho que en el mejor de los casos, tal vez se pudiera llegar a 1,200 millones de dólares este año. Tal vez. Pero con una balanza comercial que va a estar a favor totalmente de Colombia y en desequilibrio con Venezuela. Por una razón lógica, lo acabo de explicar, Venezuela tiene muy limitadas las opciones de exportación. Y Colombia es la que más se beneficia de esto porque ofrece productos y tiene toda una cadena de productos y tiene un mercado que conquistar. Generar un intercambio muy corto. O sea, Colombia tiene muchísimo, pero él no tiene. Pero ¿qué pasa con Freddy Bernal? Cuando tú hablas de Freddy Bernal y menciona de esa suma de dinero, pues habla de cómo va a ser su bolsillo, porque lo único que a él le ha interesado en esta frontera colombo-venezolana
es su bolsillo real, no el bolsillo de los tachirenses. En Mire, absoluto. Hay una cosa que tiene el ADN del comerciante de Colombia, del empresario colombiano, en relación al tema Venezuela. Y es la enorme deuda que quedó de Cadivi. ¿Recuerdan ustedes Cadivi? ¿Recuerdan ustedes la deuda que muchos empresarios colombianos quedaron guindando porque no hallaron cómo recuperar su dinero en productos que habían colocado en el mercado venezolano? Y eso hace que cuando usted vaya a exportar desde Colombia hacia Venezuela, las condiciones tienen que ser muy claras, tienen que encontrarse mecanismos para garantizar esos pagos y obviamente tiene que haber un responsable en este lado, caras conocidas, y esas caras conocidas no las hay, porque desde hace muchísimo tiempo el régimen de facto acabó con el tema de la exportación hacia Colombia. Y obviamente pues no hay en este momento caras visibles, rostros visibles, gente seria que se siente al otro lado y que le garantice al productor colombiano que se les va a pagar, que no va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Cadivi, especialmente con un gobierno que es tan inestable y tan emocional a la hora de tomar sus decisiones de carácter económico. Y en otro orden informativo, Alan y audiencia, Fabiana Rosales se reunió con Luis Almagro en la OEA durante su gira en el exterior. Pues así, esta periodista, Fabiana Rosales, quien es la esposa del presidente de la Asamblea electa en diciembre del año 2015 y del que pues se ha considerado por Estados Unidos como parte de la comunidad internacional, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo ese encuentro con el secretario, al igual que su anterior encuentro con el subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nicol. Rosales ha publicado en las diferentes redes sociales el resultado de su entrevista con Almagro y además aseguró que el encuentro se reiteraron temas muy importantes como lo son la recuperación de la democracia, la excarcelación de los presos políticos y la necesidad de que se celebren unas elecciones totalmente libres y justas. En medio de esas prioridades que se tienen, pues uno empieza a analizar y sabe que el gobierno de facto de Nicolás Maduro, Alan, pues no va a dar el brazo a torcer con el tema de los presos políticos. Y en Lara, 7 privados de libertad han fallecido. ¿Y por qué han fallecido? Han fallecido por tuberculosis, una enfermedad que se había erradicado y que durante este 2022 se aumentan los casos de tuberculosis. Así, la ONG Una Ventana a la Libertad lo ha informado. La muerte de ese hombre que estaba privado de libertad en la comunidad penitenciaria Fénix del estado Lara, siendo el 7º preso por fallecer en este año. La organización también ha asegurado en su comunicado las causas de la muerte son las mismas que vienen registrándose desde el año 2017, que a pesar de todo esto pues siguen cobrando víctimas, la insuficiencia respiratoria, la desnutrición, la tuberculosis, el COVID-19, la fiebre amarilla, además se le ha sumado también la hepatitis, que son enfermedades que ya estaban erradicadas y que este gobierno aún no ha tomado en cuenta. Es grave la situación. ¿Cómo en el siglo XXI hay gente falleciendo de tuberculosis? O sea, eso es increíble. Una enfermedad que había sido erradicada prácticamente en Venezuela y vuelve y afecta particularmente al sector penitenciario. Ahí es donde que es el que viene dando duro desde hace mucho rato junto con la desnutrición. Claro, son aspectos que se han venido señalando en anteriores oportunidades. Bueno, para Iván Duque, el presidente de Colombia, las ideas de instalar una dependencia gasífera con Venezuela son erráticas, porque vemos lo que pasa en Europa con Rusia y las naciones europeas. Uno no puede darle el control de la soberanía energética a un régimen autoritario, lo dice el presidente Duque, señalando claramente la intención que tienen algunos de poner a Colombia a depender del gas de Venezuela. Pero veamos entonces esa información. Hoy Colombia ha hecho inversiones muy grandes costa afuera en asocio con empresas exitosas de otros países. Las ideas de volver a instalar dependencia gasífera con Venezuela son totalmente erráticas. Y son erráticas porque hoy estamos viendo lo que ocurre en Europa. Uno no puede darle
el control de la soberanía energética a un régimen autoritario, dictatorial, que en cualquier momento, por una decisión de ventolera o irracional, puede suspender ese suministro de gas. La soberanía energética de Colombia hace parte de ese mensaje a la inversión extranjera directa, y eso es lo que hoy ha traído capitales en grandes cantidades para estar desarrollando proyectos costa afuera. Bueno, la advertencia es clara. Vean lo que pasó en Rusia, vean lo que está pasando ahora en Europa, vean esta situación frente a un gobierno que ha sido muy emocional en sus decisiones económicas. Cuando se cerró la frontera en el año 2015, se tomó la decisión de cerrar la frontera, se dijo porque era a raíz de unos hechos de violencia en la penetración de grupos paramilitares en la zona. Esa fue la excusa que dio el gobierno de Venezuela en ese momento. Y la frontera se mantiene cerrada desde el año 2015. Hay paso limitado, que es peatonal, pero el paso vehicular, el paso de tránsito de mercancías y otras cosas, pues fue controlado radicalmente, incluso en 2 periodos. Pero esto demuestra que el régimen de facto, el régimen venezolano, actúa caprichosamente. Y eso es muy sensible para meterte a ofrecer una posibilidad de dependencia gasífera de ese tipo de gobierno. Hasta que no haya las condiciones claras, es riesgoso. Ahora, ¿quién toma el riesgo? ¿Quién asume el riesgo? ¿Colombia lo va a asumir? Habrá que ver. Y en medio de esa reapertura a la audiencia, el turismo en el Táchira podría crear hasta 12.000 empleos con esa reapertura. Pues así, ese es el panorama que se viene mostrando en las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela, que lucen totalmente optimismo, pues con este triunfo de Gustavo Petro en esas presidenciales para Colombia, pues todo parece indicar que se entenderá con el chavismo cómo retomar las relaciones y abrir nuevamente estos pasos para que así puedan conectarse el estado Táchira con norte de Santander. Esta reapertura, pues, que se ha esperado, como lo hemos mencionado, desde el año 2015, busca, pues, ese crecimiento económico en ambas fronteras. Ahora parece estar más cerca de materializarse estas estimaciones sobre el impacto económico que tendrán en este sector, sobre todo en Cúcuta, y que van a ser muy esperanzadoras según los informes que se han venido presentando. Bueno, esta situación de los 12.000 empleos lo señala la presidenta de la Cámara de Turismo del Estado Táchira, Gizzy Pineda. Pero a mí me parece que se están yendo de bruces con este análisis económico tan simple que hacen. Porque no es cuestión, entiéndalo, no es cuestión simplemente de abrir la frontera. Es cuestión de establecer reglas de juego claras para el tránsito y el comercio de lado y lado. No solamente eso, el sector turismo es un sector de servicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo como turista llegue al Táchira, en este caso, necesito que si yo voy a encender la luz, haya luz. Haya luz. Si yo voy a abrir la llave del agua, haya salga agua por la tubería. Claro. Que si yo quiero pedir algo de la carta, no se me niegue porque no hay los insumos para prepararlo. Que se señale, por otro lado, que esta situación va a generar nuevos empleos, obvio. Pero hablar de 12.000 empleos es irse de bruces con los análisis. Y habla de 4.000 directos y de 8.000 indirectos. Necesita el Táchira una infraestructura adecuada y además una calidad en la prestación de servicios para ser competitivo con los mercados colombianos. Porque lo que se le ha olvidado a la gente es que a partir de este momento hay que competir. Si no se compite. Y de buena manera. Es decir, usted no va a pretender que el mercado de turistas de Colombia vaya a Venezuela simplemente porque la frontera se abrió. Es que si yo voy como turista desde Colombia hacia Venezuela, amerito que se presten los servicios básicos, que hasta la telefonía funcione, que si yo quiero conectarme en internet desde el hostal en donde me encuentre,
lo puede hacer sin ningún tipo de problema y no estar sometido a cortes eléctricos, a cortes de servicio del agua, a situaciones de falla de servicio de internet y otras cosas. Estamos hablando de un sector de servicio y eso es fundamental. Se va de bruces la gente de turismo al afirmar que 12.000 empleos, eso pudiera ser en un plan de proyección a mediano plazo, 5 o 6 años, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos básicos de servicio, de calidad de servicio. Se va de bruces Bernal hablando de 7.000 millones de intercambio comercial. Eso se logró en el mejor momento cuando la cosa estaba abierta y había las posibilidades de un intercambio sano y real entre ambas naciones. Eso no está presente en este momento. Y por lo tanto se engaña quien dice eso y se engaña quien lo cree en este momento en Venezuela. Y en otro orden vamos a escuchar a un grupo de abogados en Ecuador quien solicitó la acción penal en contra del dirigente indígena que en el marco de las protestas sociales en el país pronunció un discurso totalmente xenófobo contra los venezolanos. A todos los venezolanos residentes acá en el Ecuador, el presente mensaje es para informarle que, bueno, ya después de 2 horas de estar esperando para que nos recibieran el escrito de denuncia, hemos presentado a través de la oficina de MQ Legal y el equipo que me acompaña, hemos presentado formalmente una denuncia en contra del ciudadano que el día de ayer se dispuso a realizar comentarios de índole discriminatorio en contra de nuestra nacionalidad. Creemos nosotros plenamente en el ejercicio de la democracia, pero al mismo tiempo creemos que deberían respetarse todos los derechos constitucionalmente protegidos a favor de los migrantes venezolanos. Rechazamos rotundamente toda participación de aquellos venezolanos en las protestas que se están llevando a cabo en el país, pero al mismo tiempo rechazamos y repudiamos cualquier acto o discurso que busque criminalizar la migración de venezolanos acá en el Ecuador. Por ello, el llamado una vez más es a nuestros connacionales a que se abstengan de realizar alguna actividad que tenga que ver con estas manifestaciones políticas. Pero el llamado también es a la Fiscalía General del Estado, a las fiscalías provinciales y a las fiscalías distritales, para que se aboquen al conocimiento de las causas que tengan que ver con estos discursos de odio y de discriminación hacia nuestra comunidad. Bueno, porque resulta que un dirigente indígena, para alentar la protesta social en Ecuador, ha dicho que los venezolanos nos llevamos 40.000 millones de dólares desde Ecuador, por favor, que lo hicimos a través de la remesa y que no conforme con eso el dinero de Ecuador es el que ha capitalizado la dolarización en Venezuela y señalando a los venezolanos como invasores del territorio ecuatoriano. Esas son parte de las declaraciones de este dirigente indígena que ahora está en protesta contra el gobierno de Lazo y que para alentar la emocionalidad de esas cosas se ha dicho estas sandeces, estas estupideces que de verdad lo que hacen es generar xenofobia alrededor del tema venezolano cuando todo lo que dice es mentira y es fácilmente comprobable.